Claro. Éramos 30, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasó? $22. Bueno, se nos perdieron algunos por el camino, me parece. No, ahí están entrando. Bueno, 2 minutitos más que ingresen y retomamos. Bueno, arrancamos entonces con Watson y el conductismo. Algunas ideas, ¿sí? El material que armé especialmente para esta materia, en base al texto Watson y el conductismo, lo van a tener en el aula después de la clase, ¿sí? Bien. Les decía al principio, y esto es importante para que nos ubiquemos, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje, vamos a ver que hay dos grandes orientaciones que van a dar cuenta del aprendizaje, cada una desde su enfoque, ¿sí? Cada una desde su posición, cada una desde su teoría. Estas dos grandes orientaciones son el conductismo y el cognitivismo. No nos confundamos, ¿sí? Porque suenan similar, pero no tienen nada que ver. Son como opuestas bastante, ¿sí? Entonces, el conductismo por un lado y el cognitivismo por el otro. Uno de los representantes del conductismo es Watson, ¿sí? Watson, John Watson, ¿sí? Psicólogo estadounidense, ¿sí? Gran referente de la psicología conductista. El conductismo representó una revolución y un gran aporte, teniendo en cuenta lo que estuvimos charlando las primeras clases, sobre esta intención, este interés, esta casi obsesión de algunos referentes de la psicología en convertir a la psicología como ciencia, o darle ese estatuto científico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los orígenes, no vamos a volver a repetir lo que ya estuvimos charlando, las primeras clases, ¿sí? Este interés porque la psicología sea una ciencia, se conforme como una ciencia, ¿sí? Entonces, en ese interés o en ese sentido es que Watson, con su teoría conductista,
¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, dio grandes aportes y estos aportes fueron considerados, o son considerados revolucionarios, ¿sí? ¿Qué estudiaba el conductismo o qué le interesaba al conductismo? Miren que sigo admitiendo personas, por eso me voy como cortando lo que voy diciendo, porque tengo que admitir, hablar, pensar a la vez, y son muchas cosas. Bueno, le interesaba la conducta observable, ¿sí? Aclaremos esto de la conducta observable, siguiendo los preceptos o siguiendo los principios que marcaba el camino de lo que era científico y de lo que no era, en la corriente positivista, ¿sí? Entonces, aclaramos que le interesaba la conducta observable, porque de esa manera podía experimentar y ser parte de la pretendida ciencia, ¿no? Juan Sebastián levantó la mano. Sí, quería aportar un comentario que es que en el texto dice que la conducta observable no es simplemente lo que se observa a simple vista. Por ahí no lo habíamos comentado. Que hay ciertas conductas que por ahí se observan con maquinitas, quizás un electroencefalograma, esas cosas, ¿no? Que perciben cosas muy sutiles. Exactamente. Bien por la aclaración. Sobre todo teniendo en cuenta que Watson no descarta o no es que desconoce los llamados procesos mentales internos. No es que los desconoce o dice que no existen. Juan, ¿vos terminaste? Porque seguís con la mano levantada. Sí, ya lo veo. Bien. ¿Sí? No es que dice, no, esto no existe. ¿Sí? Pensemos que lo que de alguna manera orientaban las investigaciones es esta cuestión que volvemos a repetir, de conformar a la psicología como una ciencia. Como una ciencia siguiendo los preceptos del positivismo y siguiendo como modelo las ciencias experimentales, ¿sí? Las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, muchas veces, como decía recién Juan, bueno, muchos de los contenidos considerados procesos internos como la emoción, como la personalidad, bueno, se estudiaba a través también de sus manifestaciones que sí eran observables, ¿sí? Que sí eran observables. Pero sí aclarar que lo que le interesaba era la conducta observable, ¿sí? Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿sí? Este movimiento del conductismo tiene sus orígenes o comienza en los principios del siglo XX, con John Watson, decíamos. Bien. Vamos a ver. Su teoría o el modelo de su teoría, el esquema de explicación, denominado ER, ¿sí? La E de estímulo, la R de respuesta, ¿sí? Utilizaba, para poder convertir a la psicología como ciencia, procedimientos objetivos, ¿sí? Experimentos de laboratorios, para poder producir resultados significativos estadísticos, ¿sí? Bien, voy frenando porque sigue entrando gente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no solamente le interesaba estudiar la conducta observable, sino también modificar esa conducta observable, ¿sí? Controlarla, ¿sí? Moldearla, ¿sí? Estamos diciendo generalidades, ¿sí? Watson, John Broadus Watson, nació en 1878 en Carolina del Sur, Estados Unidos, y muere en 1958, ¿sí? Lo que le daba interés, digamos, lo que ponía el foco, donde ponía el foco, era en la cuestión del ambiente, del entorno, ¿sí? Como, de alguna manera, formador de la personalidad, ¿sí? Y además después consideraba que esa personalidad podía ser moldeada, ¿sí? Controlada, ¿sí? Modificada, ¿sí? Bueno, sigue ingresando gente. Bien. Bueno,
Bueno, digamos, ¿dónde estuvo específicamente el origen o el nacimiento del conductismo? Bueno, en el año 1912, cuando Watson pronuncia una serie de conferencias en la Universidad de Columbia, y ahí es donde, de alguna manera, comparte o difunde las ideas básicas del conductismo, ¿sí? Watson considera a la psicología como una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural, ¿sí? Miren lo que decía. Pareciera una rama de la... Ay, no levanté la mano. Pareciera una rama de la fisiología, ¿no? Si uno Sí. se pone a pensar. Sí, Porque los libros de fisiología, si alguna vez alguien leyó, está en todo experimento y la parte de los reflejos condicionados y todo habla de todo lo que estás claro. nombrando. Y cuando leemos nosotros también habla de eso. Exactamente. Es que además esto de los reflejos condicionados, el condicionamiento es una influencia total de los reflexólogos rusos. Viene de ese lado, ¿sí? Viene de ese lado. Bien. Bueno, entonces, el fin de la psicología para Watson era la predicción y la control, cualquier cosa. La predicción y el control de la conducta, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Estamos diciendo generalidades, vuelvo a decir, ¿sí? Propone eliminar términos como conciencia, como estado mental, como mente, ¿sí? Sino que la psicología debía escribirse en términos de estímulo-respuesta, ¿sí? Hasta el pensamiento, es decir, hasta fenómenos complejos como el pensamiento, se pueden explicar, decía, apelando a actos musculares. Por eso es esto de, digamos, se estudiaban de alguna manera estos fenómenos complejos, no por sí mismos, porque no eran observables directamente, sino a través de sus manifestaciones, ¿sí? Que eran a través, por ejemplo, de la musculatura, ¿sí? Después, otros hechos importantes. Desde 1916 a 1927 va a ser director de, todos nombres en inglés, y perdonen mi inglés, Journal of Experimental Psychology, ¿sí? Además fue nombrado presidente de la Sociedad Americana de Psicología, ¿sí? Fíjense que son todos espacios que difunden ideas, ¿sí? De importancia para la época, ¿sí? Para la difusión de la psicología y de las ideas de Watson. Por eso son hechos importantes en la biografía de Watson. En ese discurso, ¿no? Cuando es nombrado presidente de la Sociedad Americana de Psicología, reconoce y acepta para la teoría conductista el concepto de condicionamiento, ¿sí? Y ahí aparece este aporte o esta influencia de la reflexología rusa, ¿sí? Pavlov, Bechterev, y se me fue el nombre del otro reflexólogo ruso. Bien, en 1929, junto con Rainer, un colega, o una colega, si no me equivoco, demuestra, ¿no?, cómo sobre la base de reacciones emocionales se aprenden las demás, ¿sí? Mediante justamente el condicionamiento, mediante el proceso de condicionamiento, ¿sí? Ustedes váyanme frenando cualquier cosa si voy muy rápido, creo que no. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ¿vamos bien? Sí, bien. sí. Bien. Fíjense que en el texto, y yo lo aclaro, lo van a ver en el Power cuando lo vean, que todo el tiempo dice el hombre, yo lo pongo entre comillas, porque se refiere a las personas, ¿no? Pero bueno, eso sería como una discusión aparte del lenguaje inclusivo y demás que no vamos a entrar ahora a discutir, pero el texto dice el hombre, bueno, el hombre se refiere o se refería hasta hace poco, y no decíamos nada, a la raza humana, a todas las personas, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo entre comillas y cuando puedo aclaro y digo las personas, porque si no quedamos afuera unos cuantos, unas cuantas, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en una parte del Power van a ver que yo les puse el enlace de YouTube donde pueden ver el experimento que hizo con el pequeño Albert, ¿sí?
¿Se acuerdan que estuvimos hablando del experimento del pequeño Albert? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. bien. Sí, Está el profe. enlace para que ustedes Sí, lo puedan profe. ver. Bien. Está en blanco y negro en YouTube, pero bueno, es una filmación, ¿sí? de los experimentos de Watson con respecto a las emociones y cómo de alguna manera da cuenta de la modificación de la conducta, ¿sí? Sobre todo en el aprendizaje de las emociones, ¿no? Ahí está el ejemplo del pequeño Albert. Bien. ¿Qué más podemos decir de Watson que no hayamos dicho? ¿Qué más? Creo que hemos dicho bastante. Podemos decir algo del condicionamiento, ¿sí? El condicionamiento como un concepto que ocupa un lugar central en la teoría conductista, ¿sí? Decíamos que aparece influido por los reflexólogos rusos, no solamente Pavlov, sino también Sechenov, no sé cómo se dirá, si es Sechenov, que ya hacia 1860 había afirmado que los actos de la vida consciente e inconsciente no son más que reflejos, ¿sí? Y Bechterev, que se interesaba por los reflejos musculares, ¿sí? El principio de condicionamiento parte del descubrimiento de que en el organismo existen respuestas condicionadas a determinadas situaciones. Por ejemplo, un organismo hambriento que recibe comida va a reaccionar seguramente salivando, ¿sí? La comida es un estímulo incondicionado, ¿sí? Es decir, un acontecimiento que se produce en el medio ambiente y que provoca incondicionadamente una determinada respuesta en ese organismo. Pero hay otros estímulos, ¿sí? Que si se asocian a los estímulos incondicionados también provocarán una reacción, una respuesta. Y esos son los reflejos, los estímulos, condicionados, ¿sí? El ejemplo clásico, que ya estuvimos hablando en la clase pasada, sobre el perro de Pavlov, la saliva, la campanita, ¿sí? Ese es como el claro ejemplo de el condicionamiento clásico, ¿sí? Cómo introduce un estímulo que condiciona la respuesta, que da una respuesta que fue primeramente respuesta de un estímulo incondicionado, ¿sí? Que es la comida, ¿sí? Se supone que ante la comida vamos a salivar. Ahora, si vamos a introducir al mismo tiempo un estímulo que no tiene que ver, ¿sí? Y lo repetimos en el tiempo, bueno, se va a provocar la misma respuesta hasta sacando el estímulo incondicionado y solamente presentando el estímulo condicionado. Parece un trabalengua, pero el ejemplo del perro es clarísimo, ¿sí? Bien. Eso como importante, ¿sí? Para el conductismo. Creo que hemos dicho bastante. ¿Y cuáles serían los aportes del conductismo? O sea, estamos diciendo en general, intentando de forma objetiva contar o compartir los aportes del conductismo. Nosotros, nosotras, docentes, futuras docentes. Si leímos los textos, si escuchamos las clases, si logramos ver el experimento de Albert, ustedes, digo, les estoy preguntando a ustedes, ¿qué nos aporta el conductismo? ¿Cómo lo podemos pensar ahora en pleno siglo XXI? Digamos, ¿qué cosas nos han dejado como aporte? ¿Morena? Yo creo que el aporte principal que tiene el conductismo es conocer la reacción del alumno ante ciertas órdenes, ¿no? Bien. O ciertas formas de brindar la educación. Yo creo que también es la forma o la vara con la que podemos medir ahora si realmente avanzamos y nos modernizamos, porque el conductismo es la base. A partir de ahí se generan un montón de cuestionamientos y cosas que se fueron dando en el tiempo para mejorar esas pruebas y obviamente hoy saber qué
que no estuvieron bien las pruebas con animales o con niños y demás, Ujú. pero sí saber cuál es la reacción del humano ante ciertas presiones o cuál es la reacción natural del cuerpo, cuáles son las reacciones naturales y cuáles las controladas. Ujú. Y como conocimiento docente hoy Ujú. nos serviría para saber también en qué contexto a veces los niños vienen al aula. Eh, Esto también nos daría como un margen para decir, tal vez está sufriendo violencia, tal vez está sufriendo acoso, tal vez está sufriendo abuso. Al tener estas reacciones como condicionadas o reacciones que vos sabés que hay cosas que son naturales y otras cosas que las condiciona, la reacción está condicionada por ciertos aspectos. Yo creo que desde ahí podemos rescatar mucho, pero siempre tomándolo como base y desde ahí para arriba, digamos. Siempre como la base como lo que se empezó el estudio, digamos. Como docente lo miraría así, como Ujú. saber que hay situaciones o reacciones de nuestros alumnos que no son muy explicables si no andamos en profundo en qué es lo que lo provocó. Ujú. Creo que el estudio más que nada de eso, Bien, de saber los por qué. bien, bien. Bueno, Carlos levantó la mano, Matías. Sí, yo creo que también puede llegar a ser que nosotros nos demos cuenta de manera consciente de que podemos llegar a condicionar Ajá. con nuestros actos dentro del aula. Entonces tenemos que ver qué Mm. respuestas generamos y hacer un insight también de cómo educamos, ¿no? Porque cuando estás dentro del aula, por ahí generás sin darte cuenta Mm. una reacción que puede ser contraproducente a nivel también emocional, por decirlo así. Ujú. Que eso también es interesante, ¿no? Como uno puede decir cosas de una manera liviana y lastimar o no, no sabe uno. Ujú. Creo que es también el tema yo lo vería también así, que nos aporta a hacernos conscientes de lo que podemos generar en el aula. Bien, bien. Bueno, Matías, después Juan, después Lilian. Bueno, nada, Carlos me sacó todo lo que iba a decir, justamente que no solamente es para que lo lleven en cuenta los chicos, Ujú. sino también nosotros como maestros en el momento de dirigirnos a ellos, de darles alguna actividad, de participar con ellos. Ujú. Sí. ¿Estás, Matías? ¿Qué pasó? Sí, ¿no se me escuchó? Sí, se escuchó, pero después como un ruido y no sé si estás ahí. Ah, bueno, sí, sí, aquí estoy, pero en síntesis es eso, que nos sirve tanto para mirar a los alumnos como para mirar hacia nosotros mismos, Ujú. desde un punto de vista docente, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, Juan Sebastián. Y creo que lo que aportó también fue el hecho de cambiar los ambientes que se Mm. consideraban nocivos, que no Ujú. permitían por el desarrollo Ujú. correcto, por unos que sean más adecuados. Ujú. Y creo que eso de a poco se fue implementando en el aula, como Ujú. el dejar de golpear a los niños, el Ujú. escucharlos, prestarle más atención. Pero eso como los aportes quizás buenos, pero me parece que tuvo quizás más aportes negativos en que le dio más herramientas de control Mm. de la sociedad a quizás la gente, supongamos, creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que pasó con la guerra, que decía que venía el ejército, y Sí. también lo que es el, el mercado del consumo, el cómo entender a la gente y llevarla a que actúen como más les conviene. Ujú. Bueno, creo que tiene un lado medio oscuro también, Sí, pero aportó bastante. bien. Sí, está bueno por ahí, digo, acá me meto, escucho, pero no puedo evitar no meterme. Por ahí en términos de criticable, en todo caso. Yo no sé si lo clasificaría en positivo o negativo de forma así tan simple, digo, ¿no? Sí, obviamente aportó, porque por algo estamos estudiando conductismo en pleno siglo XXI en un profesorado docente, por algo está, digamos, nos guste o no nos guste, está. Por ahí sacarle el velo este de que son los malos, ¿no? Porque yo lo he escuchado a veces y como los malos, son los malos, los conductistas. No, bueno, reconocer su aporte, pero también en términos de, bueno, lo criticamos, pero porque lo estamos también viendo desde esta época, ¿no? Fíjense,
experimentos con animales y niños, niñes, es totalmente criticable. En ese momento no era criticable, no lo era, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo con las gafas del siglo XXI, pero bueno, está bueno pensarlo en términos de aporte, ¿sí? Y a veces algunas cuestiones que pueden ser criticables o a revisar, ¿sí? Lilen y después Gabriela. Sí, no, yo quería decir algo muy parecido de lo que acabas de decir. Quería decir que viéndolo desde nuestro contexto actual, en el que compartimos nosotros, yo creo que aporta a ser más críticos en las acciones que tomamos, en las decisiones que tomamos, porque podemos analizar qué aportó, digamos, a la educación tradicional y desde ahí cuestionarnos y desde el contexto nuestro ahora poder ser diferentes y poder comprender por qué la educación tradicional no está buena, y cuestionarnos esas cosas, plantear diferentes métodos, darnos cuenta que ¿cómo sería? Que, bueno, que no funciona eso de eliminar conductas, ¿cómo sería? De reemplazar conductas en los chicos, que es como jugar con, es un arma de doble filo y hay que saber por qué no está bueno teniendo conocimiento histórico de qué es lo que aportó, digamos, para nosotros ahora. Bien. Gabriela. De que, bueno, no todo es malo. Por ejemplo, con esto de algunas conductas sí son predecibles a grandes rasgos y permite la planificación, por ejemplo, las ideas que uno lleva para el aula. Bien. Y algunas veces esto de refuerzo, y no sé si estoy en lo correcto, que un premio, una estrellita, a veces el refuerzo es que logran tocar una canción, por ejemplo. Y eso le sirve como estímulo para querer seguir aprendiendo. Bueno, como esas cosas he visto en mi experiencia como de positivo. Aunque muchas veces no, nada es un recorte exacto, ¿no? Pero sí, ayuda para la planificación, para las ideas. Claro. Sí. Para el estímulo. Y no tengamos miedo, hace. porque a veces es como, bueno, ¿cómo? No, es como, no sé, es terrible. Pero en nuestra vida, digo, les invito a pensar, ¿qué refuerzos necesitamos a veces nosotros, nosotras, ya sea en cuanto a castigo, ya sea en cuanto a premio, que en términos de conductista, ¿no? En términos estrictamente conductista hablando, utilizamos en nuestra vida, o necesitamos, o esperamos, o demandamos, ¿no? Yo creo que nadie queda fuera de esto, ¿no? Bien. Bueno, nada, para que pensemos. Que estas cuestiones están en la vida diaria, no solamente en la escuela. Sí, aparte están implícitas también en nuestra vida. Porque nosotros también nos criamos con un contexto, qué sé yo. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi familia era sumamente conservadora. Yo por ahí salí un poco más rebelde, digamos, pero ellos eran muy conservadores. Entonces también está bueno plantearse uno mismo qué es lo que está mal o hacia dónde apuntamos cuando decimos queremos cambiar. Sí, pero vuelvo a insistir en esto de no hablar en términos de o mal o bien, porque tenemos que romper como esa idea tan simplista. No es que las cosas o son buenas o son malas, son complejas, son diversas, son plurales, algunas podemos criticar, otras no tanto, ¿sí? Digo, intentemos como hacer este ejercicio de romper un poco la idea que tiene que ver con un paradigma que está súper instalado de lo simplista en esto de la causa-efecto, de que es bueno o malo y se termina, esa dualidad. Hay mucho más que eso, ¿sí? Mucho más que eso. Jorge también levantó la mano. Sí, profe, yo había levantado la mano para opinar también sí.
del conductismo hoy en día, Sí. el conductismo hoy en día en la educación actual es como que se me vino a la mente de, por ejemplo, de muchas actividades, como por ejemplo, dar ciertos tipos de resúmenes o orientar un tema para recibir la respuesta que buscamos, ¿no? Como direccionar lo que queremos recibir al final. Ajá. Estímulo-respuesta. Bien, sí. No sé si se entendió, porque me enrosqué un poquito ahí, perdón. ¿Será algo así con refuerzo que estábamos hablando recién? ¿Alguna especie de premio, castigo que estamos esperando para poder accionar? Sí, también podría ser eso, pero por ejemplo, a ver, se me viene un ejemplo, dar una bibliografía para hablar de cierto autor y dentro de esa bibliografía llevarlos o ir guiándolos por un hilo conductor para después depositar esas ideas en las personas que estuvieron trabajando en ese artículo, ¿no? No veo yo el conductismo ahí. No sé, capaz que porque yo no lo veo, pero no sé. Explícame un poco Bueno, mejor. entonces puede ser que me haya equivocado también. Yo, ¿sabes qué? Pensaba, digo, cuando decimos un capítulo más de esta serie me voy a estudiar, un capítulo más. ¿No? Como la zanahoria acá delante nuestro, así. Sí, o toda la sustancia, ¿no? El azúcar, por ejemplo. Llego a casa y me como ese chocolate, o la cerveza, el alcohol, y bueno, la pizza, lo que te tantas gusta. sustancias. Tal cual. Bueno, fíjense que el texto dice el estudio de drogas, de los problemas de drogas, lo dice, lo nombra. ¿Sí? También los tratamientos se utilizan. En esa época no las estaba bases. lo de la lobotomía frontal, profe. ¿Es esa época? Y seguramente, seguramente, sí. Claro, porque cuando se hacían todos estos experimentos y todas estas cosas que se hacían, porque esto fue para lo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Después, porque ahí Primera fue Guerra como... Mundial, primera. 1914. Exacto. ¿Sí? Principios del siglo XX. Porque era como el primer impacto, o sea, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Era el primer impacto que se veía mundialmente y a gran escala de la guerra, de las consecuencias de la guerra, no solamente a los soldados, sino también a su familia y a la sociedad en sí, que tenía que traer a esta gente que a veces estaba mutilada, gente que había pasado por traumas psicológicos en la guerra. Entonces, de ahí se nos es terrible mirar y observar esta situación, ¿no? Yo creo que si lo miramos desde el aspecto donde apuntamos a donde decimos, bueno, cómo mirarnos nosotros como docentes y cómo mirar al alumno, cómo poder ir dibujando un mapa del alumno según las circunstancias, ir dibujando un mapa de nosotros mismos, del contenido que queremos brindar para poder hacer que el grupo llegue a alguna instancia o nos dé alguna respuesta. Por ejemplo, cuando hacemos una actividad de música y pretendemos que los chicos se incluyan, entonces uno dice, bueno, voy a poner distintos géneros, a ver cuál es el género con el que se identifica o cuál es la reacción que tiene cada uno, si la acepta o no la acepta, si la percibe o no la percibe, y saber con qué voy a trabajar. Como que nos dio una herramienta, pero también comparto lo que decían los compañeros, que también una para nosotros, para saber cómo nos dirigimos y qué generamos de la forma en la que nos dirigimos. Sí, acá siguen escribiendo y Lilén levantó la mano y Pablo había levantado la mano, pero ahora no la tiene levantada. Sí, no, yo quería decir, bueno, está bueno que si vamos a respetar lo de levantar la mano, que se respete, porque siento que por ahí hay mucha gente que no habla porque no se le da el espacio para poder explayarse libremente y se sienten presionados. Entonces, para todos en la clase está bueno que respeten la gente que levanta la mano y hablen a su tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa que hay gente que, por lo menos yo, desde que empezamos a cursar todas las materias virtual, yo hay gente que por ahí nunca escuché hablar, pero sé que están activos en las materias, pero no hablan porque no encuentran su espacio o no para poder expresarse. Entonces está bueno que respeten eso para todos, para que sea una comunicación adecuada. Y yo quería agregar lo de cuestionarnos también que
la postura de los maestros conductistas, la perspectiva conductista de los maestros, justamente habla de que piensan que los estudiantes, los comportamientos de los estudiantes son una respuesta a su ambiente pasado, presente, y que todo comportamiento es aprendido. Entonces ahí cuando uno dice, no, yo creo que este estudiante se comporta así porque en su casa pasó algo o porque lo aprendió de su casa, también es una postura conductista y es una postura de la educación tradicional, por lo menos eso es lo que dice el texto. Entonces está bueno ahí cuestionarnos y decir, bueno, entonces sí tenemos una perspectiva conductista en la educación, aunque nosotros intentemos por ahí cuestionarnos muchas cosas, en otras tenemos una postura conductista y hay que ser conscientes de eso para no, o sea, al ser conscientes de eso podemos cambiar cómo pensamos o usar esas herramientas de una manera más adecuada, digamos. En 3 minutos se va a cortar. Pablo, no sé si querés decir, habías levantado la mano pero la bajaste, no sé si te arrepentiste. Sí, no. Me resulta difícil la pregunta que hiciste, me abrió un montón de interrogantes y quería escuchar un poco a los compañeros, a ver qué opiniones tenían. Bien. Bueno, lo que podemos hacer... Sí. Y bueno, veo que muchos tienen como una postura, o sea, están muy seguros en sus planteos. A mí me parece que las teorías conductivistas y todo lo que venimos viendo no implica no sé si un castigo es la palabra, sino uno lo asocia a estos experimentos y al sometimiento del objeto de estudio, y en realidad es la forma de llegar a ciertas interpretaciones del comportamiento, y me parece que más allá de esos estudios hay conductas, hay estrategias que se pueden tomar, que es lo que vos decís, que uno lo hace en casa, digamos, y las tenemos naturalizadas, y no tienen el rótulo de malas. Claro. Sí. El tema es cómo uno las utiliza, en qué contexto, con qué, en qué situaciones. Bueno, vos ponías el ejemplo de cómo las terapias conductivistas se utilizan en situaciones de trastorno del espectro autista, y se ha visto, hay líneas de trabajo que apuntan a eso, y me parece que son herramientas a la hora de ser docentes. Un poco Gabriela hablaba de los refuerzos, que, bueno, capaz en ciertos alumnos y en ciertas situaciones, esos son disparadores motivacionales que influyen no solo en ese alumno, sino en el grupo también, porque como docentes, y están en lo que estamos leyendo de didáctica, hay un hacia dónde vamos, hay una... no es que dejamos que se haga lo que sea, nosotros tenemos una intencionalidad, digamos, claro, a la hora de la enseñanza. Y a veces la estrategia y pensarlo desde... Hablé un montón, perdón, a todos. La cuestión esto del conductivismo puede ser una herramienta para nosotros a la hora de... no digo que sea la única, y lo que quiero dejar como cerrando, me parece que no es todo negativo, digamos. No hay que pensarlo como algo malo, como que lo vamos a castigar, lo vamos a matar al chico, le vamos a pegar, ¿no? Pero sí tiene que entender hacia dónde tenemos que ir y qué cosas están bien y qué cosas están mal, porque los límites son necesarios, y más para los niños. Bien. Entramos 5 minutos más, así pueden hablar los dos compañeros que quedan, y cerramos de alguna manera para que no quede colgado. ¿Sí? 5 minutos. Volvemos a entrar. Así no queda colgado.